me siento un egoísta si no comparto esa facilitación del camino a otras personas. Entonces, como lo siento así, lo hago así. Empiezo en YouTube siendo una merluza congelada que no sabía hacer nada y hablando súper serio, a un proceso en el que me empiezo a desenvolver mucho más en este arte de la comunicación. Entonces, desde el primer momento en el que nos encerraron, hablé con 2 amigos con los que tenía que estar cerca, nos cogimos una casa para estar juntos y creamos uno de los proyectos más grandes que hicimos en tiempo récord. Yo era el hazmerreír de la gente de mi carrera. Ahí estabas pagando otro precio. Yo era él, ese es el de los vídeos. Y me dijo, tío, ¿de verdad estás diciendo que vas a poder emplear a personas y entrenadores y tal con esto? Y le dije, no sé cómo, ni sé si será posible, pero siento que que si se hace bien, sí. Si algo he aprendido con todo esto es cállate, no digas nada sobre algo que no sabes, porque nunca sabes si más adelante tendrás que hacer aquello que estás criticando. Eso sí que es una incoherencia brutal y la gente percibe esa incoherencia. Buenos días, queridos activados. Aquí estamos en un programa más de Entre Activados y hoy traemos a una persona muy especial. No solo está muy activada, sino que lleva años activando a otras personas desde el entrenamiento físico. No hace mucho también empezó con el entrenamiento mental, el entrenamiento para los negocios. Bueno, para mí es una persona súper especial y estoy seguro que las claves que te va a compartir te van a ayudar a que te actives. Así que aquí os presento al amigo David Marchante. David, bienvenido. Encantado y un placer enorme. De verdad que es un gusto estar con personas tan activadas, tan conscientes y bueno, vamos a disfrutar y aprender todo lo posible. Encantado. Bueno, David, yo si te tuviera que presentar, me gusta siempre la parte humana, pero para que la gente te conozca, yo recuerdo que hace unos 10 o 12 años empezaste con un canal de YouTube. Recuerdo que vi por ahí alguna entrevista tuya en la que decías, cuando yo empecé en YouTube no tenía ni idea, me grababa con el móvil, me daba un poco de vergüenza. Hoy, ¿cuántos seguidores tienes en YouTube? Casi 2 millones. Casi 2 millones de seguidores, increíble. Luego tuve la suerte te viene El Hormiguero, hace ya también, ¿cuántos años hace aquello del Hormiguero? Fue en 2016. 2016, que fue cuando rompiste un récord Guinness, sí, que fue hacer una dominada, ¿con cuántos kilos? Hicimos con 106 kilos. 106 kilos, fue increíble. Y pues no hace mucho estuve reviviendo ese vídeo. No sé si ese momento te ayudó en tu carrera, pero sí es cierto que yo te he visto en Power Explosive, que es tu marca, que es donde ayudas a las personas a que mejoren su entrenamiento físico, pero es que luego, el día que te conocí, me dijiste, no, eso ya es como mi tarjeta de visita, porque me dijiste que tenías una inmobiliaria, una constructora, has montado un plato de televisión impresionante, que te he visto por ahí, tienes también una editorial, también diferente, que ayuda a personas metidas en este mundo de desarrollo personal. Bueno, David, no sé si podemos decir que has conseguido crear la vida que querías. Sí, por supuesto, totalmente. Al final empecé con el mundo del fitness hace 10 años, realmente antes de hace 10 años. Empecé a emprender muy jovencito. De hecho, poca gente sabe que la primera página web que hice en mi vida la hice con 12 años. 12 años tenías con tu primera página web, wow. Sí, me empezó a gustar el mundo de la programación web y pues bueno, en lugar de ser el típico chaval pues, que estaba con sus compañeros haciendo lo que sea en el parque, pues me empezó a gustar la parte de programación y mi primera web la hice justamente con 12 años. Empiezo en YouTube mucho antes del 2013, empiezo en YouTube prácticamente cuando la plataforma nace, en el 2007 más o menos, pero lo usaba más como un diario de entrenamiento. Yo estaba muy activo en foros de internet, compartía ya información y entrenaba y subía pues mis ejercicios, mis cosas, pero o sea, con la cara tapada, como un diario de entrenamiento con vídeos en oculto, no eran públicos para mí. Ese canal me lo cierran porque justamente pues cambian las políticas de privacidad, con la música, con no sé qué, tenía todos los vídeos con música. Me lo cierran el canal por infringir derechos de autor y entonces en 2013 digo, joder, tenía aquí un diario súper bueno, ¿qué hago? Pues voy a abrir un canal que en aquella época, pues bueno, yo me dedicaba a los deportes de combate, peleaba en deportes de contacto, era profesional y me llamaban explosivo, ¿no? en esa parte. Y por otra parte me gustaba el trabajo de fuerza y practicaba deportes de fuerza para complementarlo. Entonces dije, ¿cómo llamo al canal? Y dije, ostras, pues es Power Explosive, claro. Dije, venga, pues suena bien, ¿no? Y entonces abro el canal de YouTube en 2013, al principio con la idea de seguir compartiendo pues, mis entrenamientos en oculto para los foros de internet y demás. Y llegó un momento en el que dije, joder,
sé mucho de entrenamiento. O sea, estoy en la carrera al final en ciencias del deporte, estoy en segundo de carrera, la gente me pregunta a mí sobre musculación, ejercicios, a nivel de ciencias, estudio mucho esto y sí comparto algo de lo que tengo dentro. Y empiezo el canal, pues bueno, con más miedo que vergüenza al principio, con la idea de tengo algo bueno que aportar, lo que pasa es que todavía no sé cómo hacerlo, pero bueno, vamos a ver cómo tira todo esto. Al principio, evidentemente, con la cara tapada, no quería que la gente me reconociera y empezó ahí. Sí que es verdad que en todo este tiempo he tenido la suerte pues, de conocer a grandes mentores, a grandes personas y de recorrer un camino que ha hecho que, si bien el fitness sigue siendo una parte importante en mi vida porque me encanta, hemos diversificado mucho. Entonces, ya estamos pues, en muchos más sectores que el sector del fitness, somos un grupo empresarial y es un poco lo que comentabas, ¿no? Pues estamos en el sector inmobiliario, a nivel de construcción, tenemos nuestro plató y hemos hecho otros muchos platós. Y en los dos proyectos más importantes, donde estoy ahora mismo más focalizado, es en la parte de editorial. Tenemos una editorial donde ayudamos a emprendedores o personas que quieren sacar su libro a sacar su libro con condiciones que son únicas y además participando muy activamente en su difusión. O sea, es decir, realmente no somos una editorial tradicional, sino que somos expertos en marketing. Entonces, usamos los libros para que realmente el autor pueda ser mucho más conocido, ganar más dinero también y impactar mucho más en el mundo. Y también tenemos una incubadora. Cogemos proyectos que tienen potencial y los escalamos. Y ahí es donde estoy focalizado principalmente. Hay muchos más proyectos, pero actúo más como inversor que como creador del proyecto, por así decirlo. Ya con esto es bastante. Pero lo que sí veo, David, desde tu principio, veo como unas ganas siempre de compartir. O sea, porque me has dicho, por un lado, estabas estudiando, por otro lado, estabas combatiendo, estabas entrenándote y al mismo tiempo es, quiero compartir. Sí. ¿Te sientes tú así, como que te gusta compartir todo lo que te llega a ti y de alguna manera consigues? Porque ahora con la editorial también estás compartiendo lo que has aprendido de marketing, ¿no? No sé no hacerlo. Es decir, he nacido para compartir lo que sé y además, cuando alguien me pregunta, David, es que no sé, por ejemplo, para esta formación, si lo debo dar todo o no darlo todo, o me guardo un poco aquí, otro. En redes sociales, ¿qué hago, qué no hago? Cuando la gente me pregunta eso, yo siempre digo, mira, para mí mi norma es, yo lo doy todo el rato. Y al final, el único límite que hay para que te aporte más o aporte menos es el tiempo que tenemos disponible para estar juntos. Entonces, no sé no hacerlo. Es algo con lo que me nace, me gusta, me encanta. Y para mí es un valor importantísimo para sentirme pleno. Es decir, para mí, me has preguntado antes si tengo una vida exitosa. Sí, la tengo, pero porque tengo muy claro que es para mí tener una vida exitosa y se basa en el progreso, sentir que progreso, sentir que avanzo, que aprendo, lo cual lo consigo día a día porque hago un esfuerzo consciente porque eso ocurra, progresar, avanzar, aprender. En segundo lugar, aportar todo esto que estoy aprendiendo para que otra gente pueda crecer también en el proceso y siento que lo hago, entonces me siento muy pleno y me siento con paz mental. Entonces, claro que tengo una vida plena, son los 3 puntos que necesito para ello. Qué bueno. Sí, porque ahí fuera lo que se denomina éxito ya sabemos lo que es, ¿no? Yo recuerdo, yo tenía una grandísima carpintería, era la más grande de Andalucía, tenía el segundo club de pádel más grande de Sevilla, y desde fuera pues se me veía como éxito, pero sí es cierto que no sentía lo que siento ahora, lo que tú estás diciendo, que es esa paz, es ese saber que estás compartiendo, es ese saber que estás ayudando a otras personas. Y bueno, yo en mi caso, que llegué aquí por casualidad, como por causalidad, cuando me centré en compartir con otras personas las herramientas que a mí me habían ayudado, o sea, yo no he encontrado más plenitud nunca, ni en el mundo de los negocios. Claro que sí es importante, pero lo más importante es saber que estás ayudando a otro ser humano. Yo creo que venimos aquí a eso, ¿no? A ayudar a otros, ¿no? Y tú lo estás haciendo en todas tus facetas, ¿no? Sí, total. Y además, añado que es imposible que a nivel económico no haya una repercusión directa si tú te centras en crecer personalmente, en aprender personalmente y en aportarle a los demás. Es decir, esa era la pregunta que te quería hacer ahora, David. ¿Tú crees que es posible tener mucho éxito en un área? Ahí fuera ya sabemos, ¿no? El área económica, mira, gana tanto dinero, le va tan bien, tiene un barco, un coche. ¿Es posible tener mucho éxito y luego en otras áreas estar muy por debajo de la media, ser un fracaso? Yo por lo menos considero que no. Una persona exitosa, si lo está haciendo bien desde el lugar correcto, tiene éxito en todas las áreas. ¿Tú cómo vives eso? A ver, creo que al final el éxito es una cuestión muy personal y cada persona puede identificar qué es éxito o qué no es éxito desde un punto de vista distinto. Entonces, para una persona puede medir únicamente el éxito desde un punto de vista económico y sentirse exitosa en ese sentido, pero realmente no darse cuenta, no ser consciente de que tiene un vacío en el resto de áreas. Entonces, quizá esa persona, tú hablas con ella y interpreta que es exitosa porque para ella el modelo de éxito es lo económico, pero realmente tú, que quizá tienes un nivel de consciencia más alto, te das cuenta de que no es lo que buscarías o que simplemente esa persona no es feliz. Entonces, claro, al final depende de muchas cuestiones. Yo te puedo decir, te lo quiero confesar aquí públicamente, que cuando te conocí en Madrid,
llevaba 8 o 10 libros allí, iba a hacer networking con los libros, y dije, no, ¿sabes qué? Solo regalé 2, uno fue Ancho, porque me tocó donde me tenía que tocar, parece que me estaba hablando a mí, pero algo me impulsó a dártelo a ti, y tu expresión cuando yo te regalé mi libro, Elige tu destino, me dejó maravillado. Tu expresión fue, ¿de verdad? ¿Me lo quieres regalar? ¿A mí? Gracias. Se lo dije a mi mujer cuando llegué a casa. Digo, he conocido a David, que ya te conocía, ya eres como de la familia, porque a mis hijos les pongo tus vídeos como ejemplo de superación, pero lo que me llamó en ti fue esa bondad, esa humildad. Yo decía, pero por Dios, habrá leído David 1.000.000 de libros, le estoy entregando el mío y lo recibiste con un cariño que me llamó mucho la atención. Para mí los libros son muy importantes. A mí me han cambiado la vida, los libros, leer, y realmente es una forma de tener una conversación con un autor. Un libro no son palabras vacías. El autor ha puesto ahí lo que tiene, lo que ha aprendido en toda su vida y le ha dedicado un tiempo. Creo que esto es algo que los que no han escrito libros no van a entender nunca. Sí. Pero cuando una persona escribe un libro, esa persona está ahí plasmando, o sea, es una lucha con su ego, con sus miedos, con sus inseguridades. Ese libro se ha reescrito 100 veces. Ese libro no se ha escrito y se ha publicado. Sí. O sea, ha habido un proceso de revisión, de reafirmación, de reescritura enorme. Entonces, claro, para mí cuando alguien me regala un libro, realmente me estás entregando lo mejor que cuando ese libro se publicó tenías dentro. Wow. No te has guardado nada. Entonces, lo sé poner en valor. Wow, pues me pone los vellos de punta, porque yo recuerdo cuando escribí el libro, creo que le pasa a todos los autores con los que yo he hablado, escribimos casi por necesidad. Tenemos que sacar lo que tenemos ahí dentro, lo que estamos viviendo en aquel momento. Yo ahora leo mi libro y digo, ahora lo escribiré de otra manera, pero en aquel momento era yo, y para mí que se valore tanto como tú lo has valorado, pues la verdad es que, y creo que ahora voy a leer de otro lugar diferente. Leo porque soy un lector ávido, soy insaciable, pero creo que ahora voy a leer de otra manera, porque me gusta mucho tu expresión. Oye, te quería preguntar, David, ¿cómo es que un chico con 12 años, 13, 14, tomas esa dirección? O sea, ¿vienes de alguna manera de escuela? ¿Tus padres, tus circunstancias? ¿Cómo eras en aquellos entonces? No, realmente no. O sea, en mi familia, por ejemplo, soy el primer empresario. No ha habido ningún emprendedor, ningún empresario. He aprendido todo de forma intuitiva y evidentemente en el camino pues me he encontrado con grandes mentores que me han guiado mucho. Pero fue algo innato, básicamente. Es decir, siempre soy una persona muy focalizada, muy orientada, muy decidida, y en aquella pues me llamó la atención el hecho de que se podían crear cosas, ¿no? Aún siendo tan joven, y empecé a aprender lenguajes de programación, empecé a aprender a hacer mis primeras webs, y ahí empezó todo. Pero fíjate que no sé si estás de acuerdo conmigo, que ahí fuera existe la creencia, de hecho a mí me la transmitieron mis padres, que los ricos y el éxito como que se hereda, ¿no? Entonces, si tu padre era banquero, a ti te irá bien. Si tu padre era, no sé, conductor de taxi, pues a ti te irá regular, ¿no? Yo siempre digo en mis formaciones que si las personas se leen las biografías de las personas de éxito, la inmensa mayoría viene de circunstancias difíciles, complicadas. Y tú me estás diciendo que tus padres para nada eran empresarios. No. Tampoco tuve una circunstancia complicada, éramos una familia normal, la verdad, sin más. Pero sí, no hubo grandes empresarios ni nada, no son emprendedores ni en absoluto. Sentiste dentro de ti el llamado y te lanzaste. Sí, de hecho empecé con 12 años, el siguiente proyecto que monté lo hice con 15, 16, montamos un proyecto muy chulo donde comprábamos ropa de China, repartíamos por Madrid, teníamos una red de distribución. Lo tuve que dejar porque empecé en bachiller, pero sí, o sea, y en aquella época yo ni siquiera sabía que estaba emprendiendo. Era como, es divertido, me lo paso bien, conozco gente, esto me da ingresos y empecé así. Fíjate, es curioso porque si bien con 12 años y con 15, 16 monté estos proyectos, cuando monto Power Explosive en 2013, en ningún caso se me pasa por la cabeza que es un emprendimiento. Es decir, estaba emprendiendo sin ser consciente de que estaba emprendiendo. Fue más una cuestión de, creo que tengo algo bueno que aportar, vamos a tirar por aquí a ver qué hay, pero no fue algo premeditado. Evidentemente, cuando tú compras ropa en China y haces aquí una red de distribución, es o algo con lo que te quieres lucrar, pero cuando empecé con Power Explosive, no. Fue como, bueno, vamos a tirar. Además, claro, tenía que ponerse en contexto. En el año 2012-2013 no había gente en YouTube. Había youtubers, había gente jugando a videojuegos, pero no había gente aportando. Entonces era como un campo muy nuevo donde, bueno, fue un poco como, vamos a probar y a ver qué puedo compartir. Pero ya está. A mí, lo que tú estás diciendo no creo que sea producto de la casualidad. Yo siempre digo que las cosas cuando se hacen desde el lugar correcto,
tienen más visos de éxito que las que se hacen desde el lugar incorrecto, ¿no? No es lo mismo querer ayudar a personas y que la consecuencia inevitable sea que se genere un negocio detrás, que voy a ayudar a personas porque creo que aquí hay un negocio. No es lo mismo. Y yo creo que tú lo estás refrendando, porque empezaste por Explosive por querer compartir y al final se convirtió en, bueno, no sé si ha sido hasta ahora tu mayor fuente de ingreso o tu mayor éxito empresarial, pero desde luego sí fue el primero fuerte, ¿no? Sí. Y lo hiciste con ánimo de compartir, qué bueno. Sí, totalmente. Si tuvieras que enumerar unas claves para el éxito, y ahora vamos a hablar de éxito empresarial, aunque también del éxito personal, ¿los hábitos serían una de ellas? ¿Cómo de importantes son para ti los hábitos? Creo que son muy importantes. Al final, casi siempre cuando empezamos un proyecto o cualquier cosa, estamos muy motivados al principio, se enciende esa llama, pero eso dura 2 meses. Ahora, por ejemplo, que estamos en Año Nuevo, pues muchísima gente se ha puesto un montón de propósitos que nadie va a cumplir. Porque vas a empezar con mucha fuerza, vas a empezar haciendo algo que no es sostenible y en marzo lo vas a dejar. Entonces, claro, esa es la diferencia principal. Que cuando una persona lo va a dejar en marzo, hay gente que ya ha afianzado un hábito y va a continuar con ello para siempre, quizá. Entonces, es algo fundamental, obviamente. ¿Y qué hábitos tiene David Marchante en su día a día? Hábitos así que, no sé si son pequeños, si son grandes, pero que constituyan un diario y que los puedas compartir con las personas que nos están viendo. Pues mira, hábitos que siempre hago es, por un lado, intento dormir de forma adecuada, lo suficiente, mínimo 8 horas intento dormir. Leer es un hábito que obligatoriamente, independientemente de lo que ocurra, leo siempre. Siempre tengo un libro en la mano. Entrenar, creo que es súper importante. Al final, cuando no estás bien físicamente, te hablo de salud, te hablo de dolencias, es muy difícil que tengas claridad mental porque vas a estar muy pendiente de lo que te está doliendo. Eso te quita muchísimo foco. Y meditar. Meditar. Sí. Para ti es importante esa parcela donde dejamos la mente en blanco, donde vamos hacia adentro. Mira, más que tener la mente en blanco, creo que es una cuestión. Hay muchas formas de meditación, ¿no? Sí. Meditación más formal, informal, es ser consciente, es darte cuenta de qué estás pensando, por qué estás pensando, ser un observador de ello y cambiarlo. Entonces, simplemente el darte cuenta de cuando tienes un pensamiento muy recurrente, saber identificarlo y saber retomarlo hacia otro sitio, eso ya te hace mucho más productivo en todo. Cuando tienes un problema en los negocios o en la empresa o con alguien del personal y constantemente estás con ese run, el darte cuenta de eso y reorientarlo, eso para mí también es una meditación y te hace muchísimo más productivo. Porque ¿cuánto tiempo perdemos enfocándonos en cosas y sintiéndonos mal por cosas y sin poder cambiarlo, ¿no? Entonces eso para mí es súper importante y evidentemente también pues sentarme conmigo mismo y estar relajado y dándote cuenta, ¿no?, de qué pasa por la cabeza. Eso es fundamental. Conocerte, pararte. Obviamente. Vale, entonces hemos dicho que para ti lo importante es alimentación, ¿Sí? ejercicio, eso porque al final te cuida la salud, formación, formarte porque estás leyendo y la meditación. Esos 4 hábitos para ti son fundamentales. Sí. Y tengo un quinto, tomar mucho café. No me digas, y a ver, cuéntame eso. Eso es un hábito absoluto. Eso no se ve yo, cuéntame. Si tengo un hábito fuerte es ese, me levanto y un café lo primero. Sí. Sí. Bueno, como toda la vida hay detractores, personas que creen que el café... y hay muchos estudios que afirman que el café, en su medida, es algo que te ayuda a abrir la mente, los receptores, la cafeína tiene muchos efectos beneficiosos, ¿no? Y en ti en el entrenamiento me imagino que lo verás, ¿no? También. Totalmente. El café, y concretamente la cafeína, tiene muchos estudios y tiene mucho más apoyo que detractores, en todos los sentidos. O sea, por ejemplo, se sabe que el café está vinculado inversamente con la mortalidad, está vinculado inversamente con la depresión, se asocia incluso, esto son datos históricos, pero no habría que verlo, que las principales revoluciones históricas han surgido vinculadas a el motín del té, la introducción del café, porque despierta la conciencia, bueno. Mejora tu foco, tu concentración, mejora tu rendimiento deportivo, pero sobre todo la evidencia más fuerte que tenemos es que está asociado inversamente con la mortalidad y con la depresión. Entonces, el problema es que aquí la mayoría de personas no toman café con leche, que además suele ser leche de vaca, ya empezamos con los no beneficios, y con azúcar, ¿no? Pero el café, mucha manera de tomarlo. ¿Tú cómo tomas el café? Yo solo, sin nada. Café solo, sin nada, y eso es lo que te... ¿Y cuántos cafés te tomas al día? No, muchos. Veo no que haga falta, esa es la medida. ¿No? Vale. Bueno. Estamos aquí siendo sinceros. Oye, nos has compartido 5 hábitos que los subrayo, para mí son importantísimos, pero no hemos hablado de la mentalidad.
¿Cómo de importante, qué importancia le das tú a esa parte de la mentalidad, no solo en los negocios, sino la mentalidad en la vida? Porque hay personas que sin darse cuenta van por la vida con una mentalidad de víctima o una mentalidad de avestruz. ¿Qué importancia le das tú a la mentalidad? Hombre, yo creo que es el punto más importante, evidentemente. Desde ahí nace todo. Sin una buena mentalidad no hay una buena condición física porque no te vas a comprometer con ello. Sin una buena mentalidad no tienes buenas relaciones porque no vas a saber identificar buenas relaciones. Sin una buena mentalidad no tienes proyectos exitosos porque te vas a rendir antes. Entonces es la base al final. Y otra clave que me gustaría preguntarte, ¿cómo de importante para ti, para David, son las metas, los objetivos en tu día? Pues mira, desde siempre fui una persona muy obcecada con objetivos, con metas en el día a día. Y si te soy sincero, he cambiado bastante al respecto. Ajá. Ahora mismo, por ejemplo, no me planteo un objetivo fijo, una meta fija, pero porque al final creo que no es lo importante. O sea, creo que está muy bien saber hacia dónde vamos, creo que está muy bien tener clara una dirección, pero ¿qué sentido tiene muchas veces ponerte una meta que después no cumples y te sientes mal por ello? Para mí, yo tengo mucho más apego actualmente al propio proceso. No me fijo tanto en este año vamos a conseguir esto, sino cuáles son los puntos o los pasos a seguir para realmente conseguir eso. Vamos a mejorar cada uno de los pasos de forma independiente e indudablemente, si lo hacemos bien, llegará a lo que tiene que ocurrir. Entonces, antes tenía mucho foco, llegaba el principios de año nuevo. Pues este año conseguimos esto y no sé qué, y nos expandimos a este sitio, lo otro, y al final lo que ocurre es que estás poniendo el foco en el sitio incorrecto. Ponemos el foco al final y no en el siguiente paso que tienes que dar y darlo lo mejor posible. Entonces, ahora mismo es como que me preocupa mucho más disfrutar del proceso, sentirme coherente con él y mejorar cada uno de los puntos que sé que indudablemente al final del camino está ese resultado, que pensar directamente en ese resultado y después frustrarme, por ejemplo, si no llego con ello. He pasado de ser una persona que ponía muchos objetivos, al final ten en cuenta que yo vengo de los deportes de combate, yo peleaba en deportes de combate, me subía a un ring prácticamente todos los meses. Con objetivo de ganar. Con objetivo de ganar. Claro. Entonces, claro, yo aprendí en esa época aprendí muchas cosas que me han servido mucho y muchas cosas que me han hecho bastante daño. ¿Por qué? Porque, claro, asocias inconscientemente a que más esfuerzo, a que más sacrificio, a que más dolor implica ganar más. Y además haces una asociación directa. Cuanto más doloroso es el combate, cuanto más ajustado está, cuanto más te pegan, más satisfactoria es la victoria. Claro, es jodido realmente pensar en esto. Porque toda la vida te asocias a tienes un objetivo, una planificación, no puedes saltártelo y más esfuerzo, más resultado, más esfuerzo, más opción de ganar. Y al final te pierdes el camino. Y al final estás pendiendo únicamente en disfrutar ese resultado si ganas, pero el camino no lo disfrutas, al revés, estás con angustia. Entonces esto me vino muy bien porque me he vuelto una persona desde siempre muy obcecada, muy obstinada, muy directa, muy focalizada, pero lo cierto es que tuve que desaprender todo eso y darme cuenta de que no, que da igual el momento en el que te subas en el ring, que lo que importa realmente es todo el proceso anterior. Si tú cada día entrenas un poquito mejor, mejoras un poquito más tu técnica, disfrutas más del proceso, si cada día lo haces un poco mejor, ese día en el ring va mejor. Es inevitable lo que quieres conseguir. ¿Sabes dónde aprendí yo eso? Yo eso lo aprendí en la montaña. Yo en la montaña, que antes hacía mucho más que ahora, estaba aprendiendo desarrollo personal sin saber que estaba aprendiendo desarrollo personal. Cuando era muy jovencito, cuando empecé, todo el foco era hay que llegar a la cumbre por arriba como sea, y un par de veces me la jugué por llegar a la cumbre. Pero sí es cierto que no estaba disfrutando del camino. Y además cuando estás pendiente de la cumbre, no estás pendiente de dónde poner las manos, de dónde pongo los pies, no estoy dando lo mejor de mí, porque estoy pendiente solo del objetivo, ¿no? Y bueno, conocí a un escalador de Madrid que me revolucionó la cabeza y me dijo, sí, olvídate de llegar arriba, cuando llegues disfruta, pero lo importante es cuando estés en el largo 1, cuando estés en el largo 2, cómo pones la mano, cómo giras, mira los paros que están a tu alrededor, mira, o sea, y desde aquel entonces, yo pasé de escalar sufriendo, es que me siento muy identificado con lo que tú decías, pasé de escalar sufriendo a bailar en la pared. O sea, yo voy ahora, cuando hago una vía de escalada, voy casi cantando, silbando, dentro de mi cabeza solo hay música, voy divirtiéndome y cuando me di cuenta, ¡boom!, la cumbre. Así que creo que hemos recorrido el mismo camino, pero bueno, tú a golpe de porrazo y a golpe de alguna caída que otra. Totalmente. Qué bueno. Bueno, pues David, en esas claves que tenemos para el éxito, una que has mencionado que para mí es muy importante es la lectura y la formación. ¿Cómo de importante es para ti la formación y en qué áreas te formas? ¿Vas saltando de una a otra? Depende del momento. Háblame un poquito de la formación. ¿Qué significa para ti? Intento formarme todo lo posible y en todo lo que siento que me va a venir bien.
Y al final es abrir las miras a todo lo que venga. He invertido mucho en formación en todos estos años, extremadamente mucho, y no me arrepiento en absoluto porque creo que soy quien soy por ello. Al final tú tienes dos caminos, ¿no? El primero es probar constantemente, equivocarte, intentar recorrer un camino tú solo, o apalancarte de personas que lo hayan hecho ya y que puedan aportarte un montón de información y un montón de vivencias y usarlas directamente. Entonces, para mí es un punto súper importante. Para mí, fíjate, las dos formas principales que uso para formarme son, por un lado, libros. O sea, todo está en los libros realmente, prácticamente casi todo está en los libros. Toda la información que busques está en los libros. Y por otro lado, en la parte contraria, en el extremo contrario, mentores. No soy un consumidor, por ejemplo, de cursos de formación en el centro. Soy más de los dos extremos. La información está en los libros, pero no es suficiente. Los mentores tienen algo que los libros no pueden aportarte, que es experiencia. Te pongo un ejemplo muy concreto. Todo está en los libros y, por ejemplo, si hablamos de marketing, hay mucha gente que puede pensar que sabe de marketing, pero porque piensan que saber de marketing es saber de embudos, saber de publicidad, saber de subir un post a Instagram. Eso es lo que está en los libros. Pero la realidad es que ¿por qué tanta gente sabe de marketing o los conceptos de marketing y hay tan pocos proyectos que funcionen? Porque no es suficiente la información. Porque justamente en la parte contraria hay la experiencia. La información está ahí, pero el hacer que funcione requiere de una experiencia, de un pulir los detalles, de una conciencia, de un darte cuenta de cosas que alguien normal que lee libros no puede captar. Entonces, yo cuando descubrí esto hace ya un montón de años, fue básicamente mi forma de aprender. La información, ¿dónde la obtengo? En la forma más universal y donde está toda la información, que es en los libros. Por eso lo valoro tanto, lo que hemos comentado antes. Sí. Ahora bien, ¿dónde está realmente la aplicación práctica de esa información para conseguir los máximos resultados en el menor tiempo posible? Está en la otra parte. Está en la gente que ya ha usado esta información con éxito y que te puede decir el matiz que hace que funcione. Entonces, para mí, es ambas partes. Información y la experiencia basada en mentores. Muchas veces creo que las personas ahí fuera se plantean que una mentoría, que es un importe muy elevado y tal, pero al final yo digo que es barato, es económico porque te está acelerando el proceso. Tú has tenido grandes mentores en tu vida, ¿no? Por supuesto, muchísimo. Yo recuerdo que yo tuve 3 minutos para entrevistarme contigo, los que te tenía que hacer todas las preguntas que pudieran 3 minutos, y me sorprendió enormemente cuando me dijiste, yo conocí a Pablo Motos, fue mi mentor, creo que me dijiste, por 10 años, y me voló la cabeza, me cambió la vida. ¿Cómo es una mentoría con Pablo Motos? Bueno, más que una mentoría, o el proceso que viviste con él, ¿no? Sí, tengo el placer de conocer a Pablo, es una gran persona, un gran amigo, le tengo un cariño enorme y sobre todo fue quien me dio una visión muy distinta a la visión que yo tenía. Básicamente le conocí porque, seguía el canal de YouTube, tuvo una lesión, nos pusimos en contacto y le estuve entrenando básicamente primero a recuperar la lesión y después para mejorar su condición física durante un montón de años. Ajá. Y claro, no es tanto como que él me haya hecho una mentoría a mí de negocios o desarrollo personal, sino que al final cuando estás cerca de alguien pues que es tan brillante en todos los sentidos, una parte se te va quedando poco a poco. Y más si son tantos años, que al final estuvimos un montón de años, pues sobre todo eso. Entonces prácticamente pues yo le veía cada día porque pues iba a su casa a entrenar, entrenábamos y además aprendía con él. Que Pablo Motos, lo que tenemos desde fuera es la imagen del presentador tal, pero yo también he visto alguna entrevista muy personal que se la ha hecho, ojalá que algún día pueda venir a Interactivado, y es una persona que mima los detalles. Es brillante. Yo recuerdo cuando trajo a Will Smith, o sea, cómo Will Smith se enamoró de Pablo Motos, o sea, y se creó una simbiosis ahí, y cada personaje que pasa por su programa se enamora de su forma de ser, de su forma de hacer, y no es casualidad que lleve los años que lleva siendo el top. Total, eso es de admirar. Son 16 años, creo, 17, es una barbaridad. Y siendo el número 1. Una cosa que me llama mucho la atención es que el equipo que tiene lleva con él muchos más años que desde Hormiguero, desde incluso anteriormente, ¿no? O sea, su equipo no ha cambiado. Eso también me dice mucho de la persona de Pablo Motos, ¿no? Sí, de la fidelidad. Su núcleo central se conocen desde antes. Es una persona brillante. O sea, si algo me aportó y algo he aprendido de él, es extremadamente bueno y mejora lo que es bueno y lo vuelve a mejorar. Es brutal. No se conforma. No se conforma, pero en el proyecto, en el hormiguero, pero también de forma personal, él mismo. Sí. Es increíble. O sea, en la parte que tú más le has podido ayudar, que es la parte de entrenamiento, es igual. También es igual. O sea, quiero mejorar. Sí. Bueno, yo lo he visto aprender a tocar la guitarra.
Yo lo he visto empezar de cero y toca la guitarra. Lo he visto empezar sin saber un idioma y aprender un idioma. O sea, yo lo he visto es así con todo. Ese tesón. Qué bueno, qué bueno. Hablando de la formación, bueno, tú me has dicho que habías estudiado... ¿qué carrera es la que...? Ciencias del deporte. Ciencias del deporte. ¿Qué cambiarías del sistema educativo? Porque me has dicho que te gusta formarte en los dos extremos. En los extremos de los libros, los extremos de los mentores. En medio están los cursos, pero en medio también está el sistema educativo. ¿Qué cambiarías? ¿Qué quitarías? ¿Qué pondrías? A ver, no soy quién para cambiar nada. Cada uno tiene que ser responsable de la formación que quiera tener y cómo la quiera cursar. Pero sí que es verdad que si tuviera que destacar algo, sería, primero, hace falta más... Tiene que ser mucho más eminentemente práctico y orientado a lo que te vas a encontrar después. Creo que hay una separación muy grande entre lo que supuestamente estudias y las expectativas que te generan para cuando sales de la carrera y lo que ocurre después. Te encuentras desamparado y perdido para la gran mayoría de personas. Eso por un lado. En segundo lugar, un contenido educativo mucho más orientado a la parte más profesional. Creo que es necesario. O sea, tienes mucha teoría, tienes mucho conocimiento, pero después no sabes cómo hacerlo. Después te sientes como si realmente no supieras nada cuando sales ahí fuera. Yo no invierto, por ejemplo, en un mentor o en un profesor que no haya recorrido o que no haya hecho o esté en el lugar al que yo quisiera ir. Y creo justamente que en la universidad hay muy pocos profesores que estén en el sitio al que tú admirarías, en plan, wow, este profesor, quiero ser como él. Te dan la teoría, pero... Entonces, claro, al final es un poco lo que comentamos antes con la información de los libros. Es una persona que te está aportando una información, pero que tú no admiras, tú no ves como un referente. No has recorrido ese camino. No está en el sitio al que tú quieres ir ni has recorrido ese camino. Entonces creo que desde ahí el aprendizaje es un poco raro porque, claro, te cuento teoría, pero ¿hasta qué punto eso te va a servir? Entonces, no sé, yo por ejemplo me sentiría incoherente si tuviera que hablar de empresa, de marketing o de algo únicamente desde un punto de vista teórico, sin poder confirmar y afirmar que realmente hemos recorrido un proceso que nos ha hecho darnos cuenta de que es así. Y sin embargo, creo que esta coherencia de la que estoy hablando ahora mismo no ocurre en la universidad. Ojo, dependiendo en qué casos. Hay personas que son grandes investigadores, que publican ciencia, que son brutales. No digo todo el mundo, digo de forma general. Y el tema de la gestión de las emociones, el tema de la gestión de los pensamientos que tú hablabas antes, el enseñarte a meditar, el enseñarte a comunicar, a hablar en público, a venderte, a relacionarte, pues en el mundo de la pareja, hoy en día que no sé la cantidad de divorcios que hay, ¿tú crees que ahí el sistema educativo tiene una pequeña tara? Sí, totalmente. No se enseña eso. De hecho, ocurre al contrario. Por ejemplo, en mi carrera concretamente, que imagino que es casi en todas, en ciencias del deporte, lo que es una resistencia a todo aquello que sale de lo que te están enseñando. Eres un entrenador, te identificas como entrenador, te etiquetas como entrenador y automáticamente rechazas todo lo que tiene que ver con el marketing, la empresa, ganar dinero, comunicar o vender. Vale, yo tengo el título de entrenador, claro. Soy entrenador, vale, ¿y ahora qué hacemos con esto, no? Exacto. ¿Cómo llegamos a otras personas? Está bien si te identificas y ya está, pero creo que es un problema si te identificas con eso y además rechazas lo que sale de ahí. Entonces creo que es un problema porque ahora mismo el sector está evolucionando muchísimo. Hablo de mi sector, pero hablo de todos los sectores en general. Al final, como digo, tenemos una incubadora, tenemos una agencia grande, trabajamos con muchos sectores y lo que nos damos cuenta al final es que si algo ha cambiado en los últimos 6 años es que antes una persona podía empezar en el mundo del desarrollo personal o podía empezar en el mundo del deporte o podía empezar en cualquier ámbito hablando de forma genérica de un tema y funcionar, porque era un océano azul prácticamente todo, no había gente en internet, no había competencia, entonces hablaras de lo que hablaras iba a funcionar. Pero ¿hacia dónde nos está llevando el camino o qué podemos ver de forma práctica con la gente con la que trabajamos? Que cada vez es más complicado escalar proyectos que no son específicos. Es decir, ahora mismo estamos en un reto profesional muy grande en todos los sectores porque se requiere dirigirte a una persona concreta, con un problema concreto, aportando una solución única y específica a ese problema, es decir, ennicharte en algo muy concreto, pero a la vez se requiere amplitud de miras en cuanto a que para ser más competente tienes que ser mejor comunicador, hacer mejores vídeos y aprender a venderte mejor, aprender a hacer mejor marketing que tu competencia, tener mejores relaciones. Es decir, se necesita mucho ennichamiento en lo profesional, pero mucha amplitud de miras en lo personal. Entonces, claro, esto genera una disonancia cognitiva brutal en muchos profesionales, porque quieren ser únicamente entrenadores que se dirigen a estas personas, pero descartan todo lo contrario. Y es que yo creo que ahora mismo hacen falta ambas dos. Entonces, esto, al contrario, o sea, lo que está haciendo la universidad es lo contrario radicalmente. Contenidos genéricos, desactualizados para un mundo que viene, que es ese mundo en el que hace falta solventar problemas muy concretos, es decir, te dan lo genérico,
Después, si quieres tú, te especificas mucho más o no, que casi nunca ocurre. Y encima, quitando de lado toda esta amplitud de miras que es necesaria para que te pueda ir bien a nivel profesional. No te enseñan a negociar, ni a vender, ni a nada de marketing. O sea, por no enseñarte, no te enseñan prácticamente ni a buscar la información que necesitas. Entonces, claro, hay una disonancia importante. Yo creo que siempre ha habido un desfase entre la vida ahí fuera y el mundo universitario, porque siempre la vida, digamos, que va como más rápida. Pero claro, es que Internet, y ya desde la pandemia no hablemos, lo ha acelerado todo. Entonces, lo que hoy funciona, en 6 meses deja de funcionar. Tú hoy te compras el iPhone último modelo no sé qué y en 6 meses resulta que es anticuado porque ha salido otro nuevo. Entonces, claro, creo que a la universidad no le da tiempo a ponerse al día. Mira, quiero romper una lanza a favor de algunos profesores, porque es muy dura la situación en la que están, y esto hay que reconocerlo. Es decir, tú cuando buscas ser profesor universitario, en la gran mayoría de ocasiones es vocacional. Te apasiona o compartir, te apasiona dar clases, te apasiona la investigación. ¿Qué es lo que pasa? Que al final es un sistema anticuado que en cierta parte te empuja a que no lo puedas hacer. Por ejemplo, te obligan a publicar ciencia de forma constante a un ritmo desenfrenado porque importa más la cantidad que la calidad. Eso hace que, si quieres escalar en el sistema, tengas que quitar el foco quizá de la docencia o al revés. Es decir, te empujan hacia un sitio que realmente es complicado de gestionar porque te metes en una carrera donde, pues bueno, el sistema te lleva hacia otro sitio. Entonces, yo estoy convencido de que, sobre todo al principio, quien quiere dar clases en una universidad lo hace por pasión, lo hace por vocación y realmente lo hace con un objetivo de cambiar algo dentro del sistema. Lo que pasa es que el propio sistema, en muchas ocasiones, te va obligando a publicar más estudios, claro, entonces es problemático. Pero, al igual que te digo que creo que el sistema debería mejorarse, conozco a profesores que son brillantes, que admiro mucho, con los que he aprendido un montón, y que realmente cuando hablas con ellos son excelentes. O sea, no creo que sea yo los profesores de forma individual, sino que el sistema de por sí, creo que habría que darle un toque mucho más, darle un cambio. Bueno, fíjate, tú al final estás siendo profesor, porque en tu canal, yo no entreno, pero he visto algunos vídeos cuando hablas de músculos concretos, cómo mejorar tus bíceps, cómo hacer esto para el cuádriceps, estos errores. ¿Tú eres consciente de la cantidad de miles, yo creo que no, millones de personas que tú has formado, has enseñado a entrenar mejor? ¿Eres consciente de eso? Total. Y sin un sistema. Que sin un sistema me refiero que te encorsete, que te obligue a, mira, así tienes que dar las clases, esto es lo que tienes que entregar este año, olvídate, no, tú te has dado cuenta que lo que ha funcionado para ti y funciona para otro profesional, como estás con esas miras abiertas, como tú antes bien decías, oye, esto funciona y lo acabo de conocer, esto lo tengo yo que trasladar. Y rápidamente montas un vídeo, montas una serie, ¿no? Me llamó mucho la atención cuando, además de tus vídeos de entrenamiento, empezaste a enseñar algo que yo lo aprendí hace muchos años y me cambió la vida por completo. Empezaste a enseñar técnicas de memoria, técnicas de lectura rápida, mapas mentales, y abriste ahí una línea también motivado por ese, oye, esto me ha servido a mí, esto tiene que llegar a otras personas. ¿Cómo fue ese salto? Sí, dentro de todo este proceso, donde empezamos con la parte del fitness, al final fuimos creciendo en otros ámbitos, evidentemente, y aportando sobre otras herramientas que a mí me sirvieron muchísimo en este camino. Dentro de ellas, por ejemplo, pues yo me sentiría incoherente si no compartiera, por ejemplo, las experiencias u aprendizajes que hemos tenido en el mundo empresarial, por ejemplo. Por eso compartimos información y herramientas del mundo empresarial, de marketing, etcétera, porque independientemente de dónde empezara, todo el recorrido, todo lo que hemos hecho, el equipo que hemos creado, los proyectos que hemos sacado, me siento un egoísta si no comparto esa facilitación del camino a otras personas. Entonces, como lo siento así, lo hago así. Dentro de este proceso, aparte de la parte empresarial, ha habido otro conjunto de herramientas con las que me he formado mucho y que me han cambiado la vida, que también creo que hay que compartir. Por ejemplo, comunicar, aprender a comunicar, a transmitir, a vender tus ideas, a negociar. Te das cuenta de que es fundamental para llegar a más gente en redes sociales, te das cuenta que es fundamental para generar autoridad en un sector, te das cuenta que es fundamental para que la gente te compre más, te das cuenta que es fundamental para que la gente entienda tus ideas, tus conceptos y lo pueda aplicar, te das cuenta de que un mejor comunicador es una persona que es capaz de llevar mejor a la acción a otra persona y que lo haga bien, porque al final sus ideas son más claras, tienes que aprender a comunicar. Entonces, dentro de todo este proceso donde empiezo en YouTube siendo una merluza congelada que no sabía hacer nada y hablando súper serio, a un proceso en el que
me empiezo a desenvolver mucho más en este arte de la comunicación, digo, esto tiene que aprenderlo la gente. ¿Y por qué la gente tiene que gastarse 20 o 30 mil euros en formarse con todo el mundo como he hecho yo, cuando realmente puedo darles las claves y acortarles un camino desde la pura experiencia, más este aprendizaje que ya he pagado y ya me he formado? Entonces dije, joder, que la gente se forme con quien quiera, pero yo creo que podemos también compartir en este sentido a nivel de comunicación. Y lo hicimos con comunicación, lo hicimos en la parte de ventas también, en la parte de redes sociales. Y evidentemente, para mí, un punto que ha sido importantísimo en mi vida ha sido la lectura y el aprendizaje. ¿Por qué? Porque cuando yo empiezo en YouTube, en el año 2013, yo me tiro prácticamente 3 años, desde el 2013 hasta el 2016, sin vida. Y te preguntarás, ¿cómo que sin vida? Sin vida. ¿Por qué? Porque cada día me levantaba y preparaba un vídeo que tenía que grabar, que tenía que editar y tenía que subirlo. Y eso era una rueda en la que prácticamente dejé de hacer cualquier otra cosa en mi vida y únicamente me levantaba para preparar un contenido, grabarlo y editarlo. Así durante varios años. Entonces llegó un punto en el que dije, tiene que haber otra forma. No puedo invertir desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde para buscar una información, después tardar el resto en grabarlo y después editarlo. No tengo vida. Entonces empecé ya con un pequeño clic a decir, tiene que haber más formas, ¿no? de captar la información, Y empecé a trastear, ¿no? Empecé pues con podcast, empecé a ver vídeos y dije, joder, pues esto es muy lento. Si es que tardo casi menos leyendo una información que viendo un vídeo, aunque sea por 2. Porque al final cuando tú ves un vídeo, el habla es mucho más lenta que cuando tú vas leyendo. Total, ahí tuve un pequeño clic de decir, tiene que haber otra forma. Bueno, pues empiezo en este sentido y ya por el año 2017 más o menos, ya me estaba leyendo un libro al día prácticamente por completo. Y a partir de ahí empezamos también a formarnos con otras personas a nivel nacional, internacional, y empezamos a optimizar muchísimo el proceso de aprendizaje, de búsqueda de información y demás, hasta que al final, pues no solamente empecé a aplicarlo para mí en cuanto a cómo yo lo usaba para buscar información, sino dijimos, esto tiene que aprenderlo mucha más gente. La gente puede leer mucho más deprisa y captar mucho mejor la información y aprender mucho más rápido si saben cómo hacerlo. Y entonces, pues dentro de todo este proceso de formación, de aprendizaje y de experiencia, en el año 2019-2020 hicimos el primer test. Es decir, yo sé que la forma que yo utilizo para captar la información es brutal, pero ¿y si hacemos un pequeño test con 100 personas, que es lo que hicimos, para ver si ellos pueden aprender también? Ajá. Y fue brutal y a partir de ahí lo abrimos al público, por así decirlo. Qué bueno. Lo que me encanta, David, es que yo siempre digo que si lo que yo consigo cuando engancho con las personas, digo, yo creo que es la coherencia. O sea, yo no digo nada encima de un escenario, no digo nada delante de una cámara que yo no lo haya experimentado en mis carnes. O sea, y claro, de hecho, ahora que estoy muy metido con una parte de física cuántica, una parte más espiritual, tengo a mi equipo y a mi mujer que me dice, mira, ¿y cuándo vas a preparar una formación? Digo, cuando a mí me salga por los poros. O sea, yo no puedo hablar, por ejemplo, yo no soy un ejemplo de paternidad, pues no voy a hacer un curso de paternidad. No soy un gran empresario que haya facturado, no voy a hablar de empresario, pero técnica de lectura rápida, si yo la he aprendido, si la he aplicado a mí, me ha funcionado, ¿por qué no compartirlo con otras personas? Total, necesario. Qué bueno. Pues me encanta esa coherencia y creo que también forma parte de ese imán que tienes para las personas y para poder conectar con ellas. Te quería preguntar, porque sé que mucha gente, cuando nos ve detrás de una cámara, cuando te ve en un escenario, nos ponen como la capita de Superman, ¿no? Y cree que somos superhéroes. Yo sé que somos personas normales, corrientes. ¿Cuál es a día de hoy, David, tu kriptonita? ¿Qué parte hay que todavía te cuesta por las mañanas? ¿O qué problema te trastoca un poquito? ¿Qué problema me trastoca un poquito? ¿O dónde está ese escalón que dices tú, aquí todavía noto un escalón, aquí todavía tengo yo que seguir creciendo, aquí donde estoy todavía estoy trabajando? ¿Cuál es la parte que las personas ahí fuera digan, oye, pues me siento identificada con David, esa parte también me cuesta a mí? Yo te diría que mi kriptonita ahora mismo sería la organización. Uh-huh. Es decir, seguramente soy la persona más desorganizada de todo mi equipo. De hecho, ellos están perfectamente organizados entre sí, es espectacular. Y a mí como me tienen casi aparte, en plan, tú escribes las cosas aquí en esta parte del ClickUp, del CRM, pero no te metas en lo demás. Y me hace gracia, pero es cierto. Es decir, yo soy una persona muy impulsiva, muy creativa, algo me motiva y voy a muerte por ello independientemente, pero claro, ahora somos un equipo muy grande, donde hay muchos departamentos, hay mucha gente que está muy centrada en lo que tiene que hacer y una persona como yo les trastoca. ¿Qué es lo bueno? Que como lo asumo y soy consciente de ello, pues asumo que soy la persona más desorganizada del equipo y les pido ayuda a ellos.
Entonces, pues por ejemplo, pues, ellos me hacen a mí los calendarios de lo que yo tengo que hacer, trabajamos juntos las prioridades para que esa impulsividad que yo tengo no trastoque al trabajo que tiene cada uno de ellos. Esa es mi kriptonita. Pues me identifico mucho con ella, pero yo realmente creo que es que todas las personas que tenemos algo de creatividad, de alguna manera necesitamos ser desorganizados, porque yo, no sé, no creo yo que, a lo mejor sí, a lo mejor hay personas que son capaces de estar organizados y al mismo tiempo ser creadores, ¿no? Yo tengo la persona que me lleva a mis redes sociales, que te la he presentado, Osvaldo, que siempre me dice, Jolín, me tienes sin vídeos y de buena primera entregas 20 y ahora me tiene tal y siempre dice, un calendario, por favor, un calendario. Así que yo me identifico mucho con lo que tú estás comentando. Te quería preguntar, David, por quizás lo que menos conozcan las personas de ti, un poquito cómo eras en la infancia, antes de esos 12 años. Porque una de las cosas que más encuentro en mis formaciones es que llegan las personas, como yo digo, con sus historias de mierda. Es que mi padre en mi casa no se hablaba de esto, es que mi padre no me daba suficiente cariño, es que yo no tenía atención, y lo siguen arrastrando con 40 años, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito, antes de esos 12 años, tu primera página web, ¿cómo era, David? Pues realmente tuve una infancia bastante normal, o sea, no recuerdo algo así especialmente dramático o similar, pero independientemente de eso, sí que era una persona muy obsesiva, extremadamente obsesiva, y sufrí bastante. Yo me recuerdo con una infancia normal, todo bien, con mis padres, todo genial, pero era una persona, la palabra sería excesivamente preocupada. Te pongo un ejemplo concreto. Por ejemplo, yo recuerdo que desde que en primaria nos ponían los primeros exámenes, que fue por primero de primaria o segundo, o sea, 6 años, sí, yo lloraba en los exámenes. O sea, estaba preocupado constantemente por el resultado de los exámenes, por la autoexigencia que me imponían, Sí, vivía preocupado en general. Preocupado... Era algo innato que te salía. Era algo innato. Yo vivía preocupado. Y es algo que tardé años en cambiar. Pero yo recuerdo en el instituto, o sea, ya con 13, 14 años, que me pasaba igual en los exámenes. Una presión excesiva, desmedida, llorar en algunos exámenes. Sí, vivía preocupado. Preocupado por que alguien se enfadara conmigo, preocupado por dejar de tener un amigo, preocupado por suspender un examen, vivía preocupado, con un agobio interno muy grande. Y es algo que, pues, bueno, tuve que aprender a quitarme. ¿Cómo te trabajaste esa obsesión por tengo que hacerlo bien, porque realmente no te lo imponía nadie fuera, te lo autoimponías tú mismo, ¿no? Sí. ¿Cómo te trabajaste Bueno, esa creo presión? que es una mezcla. Creo que es una mezcla en el sentido de que siempre fui muy autoexigente, por eso aprendí a ser muy obstinado, muy focalizado con todo lo que hacía, con los estudios, por ejemplo, con todo. Nunca suspendí un examen, nunca suspendí una asignatura en toda mi carrera, para que te hagas una idea. Esto se aplicó también después en los deportes de combate, era igualmente dramático para prepararme para todo, pero dentro de esa autoexigencia tan grande siempre hay un poco de sufrimiento, porque estás preocupado constantemente de cómo irá, ¿no? Entonces, es algo que, pues como digo, tuve que cambiar. ¿Cómo lo he hecho? No te sabría decir cómo lo he hecho, sino que ha sido un proceso de aprendizaje y desarrollo personal paulatino. De aprender a disfrutar más, como decías antes, del camino, más que de los objetivos. Sí, de preocuparte menos de las cosas, de fluir más con lo que venga, trabajar la aceptación. A veces no tienen que ser las cosas como tú esperas que sean, sino está bien como vengan. Pero no ha sido un plan que haya dicho, hostia, hay que trabajarlo de esta forma o de esta otra forma, sino que he hecho la vista atrás y digo, joder, todo se ha ido dando de la forma en la que tenía que darse y en los momentos en los que tenía que darse, sin más. Entonces, aquellos momentos entiendo que hasta que conseguiste trabajarte y crear este proceso, sentías ansiedad. Nunca he tenido ansiedad como tal de lo que es desde un punto de vista fisiológico, de sentir presión en el pecho, pero lo que sentía era preocupación. Preocupación. Sí. Ahora, te preguntaba por lo de la ansiedad, porque hace un par de semanas leí una estadística, un estudio, de una universidad en Canadá que me llamó muchísimo la atención y que a raíz de los momentos que hemos vivido con el COVID, la pandemia y todo esto, ha aumentado la tasa de ansiedad en un 40%, ¿no? Y bueno, y ahora... De hecho, yo miraba la vista atrás, digo, hace 2 años pensamos que la humanidad se iba a extinguir, no sabemos si vamos a salir vivos de esta, y ahora resulta que cuando no ha sido tan grave, han muerto muchas personas, pero bueno, hemos seguido adelante como sociedad y como ser humano, y ahora llega el 2023, y llega la crisis, que se van a caer las criptomonedas, la guerra de Ucrania. Yo sé que muchas personas ahí fuera que todas estas noticias las están viviendo con ansiedad.
¿Cómo vives tú el momento actual? Que sí, puede haber cierta incertidumbre, pero desde todo ese proceso que has vivido, ¿cómo estás viviendo todo esto? ¿Cómo viviste el momento pandemia, el momento COVID y este momento 2023, que parece que se va a acabar el mundo? A ver, quizá no soy la persona más adecuada para hablar de eso, porque yo en ambas ocasiones las he visto como una gran oportunidad. Entonces, en el momento en el que nos encierran en casa con la pandemia, lo primero que pienso es no ha habido otro momento en la historia tan bueno para hacer un proyecto que crezca mucho y sea rentable. Entonces, desde el primer momento en el que nos encerraron, hablé con 2 amigos con los que tenía que estar cerca, nos cogimos una casa para estar juntos en todo ese proceso y creamos uno de los proyectos más grandes que hicimos en tiempo récord. ¿Pero por qué? Porque al final te das cuenta de que cuando hay una crisis muy grande, como fue la crisis sanitaria, se puede percibir de 2 formas: como es un problema o como es la mayor oportunidad que tenemos disponible para aprovecharlo. Y fue el caso. Ahora, por ejemplo, es gracioso porque miras para atrás y todo el mundo te dice: oh, el coronavirus, qué bueno fue para los negocios online, las redes sociales, cuánto crecimos, los cursos de formación y tal y cual, qué buen momento fue eso para... Ya, pero es que yo desde el minuto 1 sabía que iba a ocurrir. O sea, era obvio. Para los que tienen un poquito de experiencia era obvio. ¿Por qué? Porque nunca en la historia hubo tanta gente en su casa sin nada que hacer. Es decir, tenías la atención. Nunca en la historia hubo tanta gente sin una percepción de crisis, porque total iban a ser 2 días, ¿no? Sí, no sabemos al principio, parecía que iba a durar una semana. Claro, iba a ser una semana. Entonces, claro, tenías dinero ahorrado y además tiempo disponible para gastarlo. Entonces hubo mucho más gasto de lo que nunca había habido prácticamente. Y no sé, después también, por ejemplo, los anunciantes dejaron de anunciarse. Las grandes empresas dijeron, hostia. Entonces cortaron en seco la inversión en publicidad. Entonces, de repente, yo estaba en mi casa y costes por leads, costes por adquisición, publicidad, baratísima. Atención desmedida por parte de toda la gente que tenía y con dinero. Entonces, era una oportunidad de oro. 2023 pienso que es exactamente una grandísima oportunidad para quien la sepa ver. Es decir, ahora mismo es una decisión, es una mezcla entre una decisión y estar capacitado. Es decir, no significa que porque piense que hay una gran oportunidad cualquiera la pueda coger. Esto es una mochila que tienes que ir cargando con los años y adquirir un conjunto de habilidades y de aprendizajes. Es decir, eso es obvio. No quiero decir que todo esté bien, no. Hay personas que la van a poder coger, personas que no. Pero sí que pienso que en momentos donde todo está mucho más volátil, donde todo es mucho más, hay mucha más incertidumbre, es donde realmente surgen las mejores oportunidades. Y creo que 2023 es un año como el 2020 o mejor. Dicen que en todas las guerras hay personas que se limpian las lágrimas y hay personas que se dedican a vender pañuelos, ¿no? En todas las crisis. Lo que sí me gusta, David, es ese enfoque. O sea, porque hay personas que no lo han visto nunca han visto la oportunidad en una situación sanitaria como la que hemos vivido. Hay personas que la ven tarde y tú me estás diciendo que desde el minuto 1 dices ¡bum! Y eso tiene que ver con un entrenamiento. O sea, eso no surge, esa manera de ante un problema que tiene 2 caras como todas las monedas, es ver la cara positiva, eso surge de un entrenamiento de toda tu vida. Eso no es solo innato, sino también lo has trabajado, ¿no? Es que creo que es la cuestión. Creo que autobuses pasan constantemente, pero tienen que pillarte con el destino bien definido y con la mochila hecha. Entonces, claro, para muchas personas no van a poder coger nunca una gran oportunidad porque no han hecho previamente el trabajo de aprender primero a ver la oportunidad. Entonces, hace falta pues coger un conjunto de habilidades, de identificar cuál es tu autobús, hacia dónde va. Entonces, todo eso es un trabajo que tiene que hacerse previo. Ese trabajo previo, que al final te ha llevado vuelvo a la palabra éxito, pero por favor le quitamos todo este halo de éxito ni económico, éxito en general, ¿no? Para mí éxito es conseguir la vida que quiero tener. Total. Y como tú has dicho, esa paz mental y saber que estoy aportando a otras personas. Pero toda la vida tiene un precio. O sea, si quieres un Ferrari tiene un precio y si quieres un utilitario tiene otro precio. ¿Cuál ha sido el precio que David ha pagado por ese éxito? Bueno, yo creo que cada uno elige su incomodidad. Puedes tener una gran incomodidad porque has vivido cómodo y finalmente tienes una vida incómoda. Correcto. O puedes tener una incomodidad en el sentido de que cada día te has puesto muy incómodo con pequeñas cosas para finalmente obtener una comodidad que poca gente puede tener. Entonces, yo he elegido durante muchos años, desde que era muy pequeño, y lo he contado hoy aquí, el hacer quizá cosas que otra gente no estaba haciendo. Como por ejemplo, crear tu primera web con 12 años, en lugar de estar jugando fútbol con tus amigos. Ahí decidiste, de manera consciente o inconsciente, decidiste pagar un precio. O sea,
Yo me imagino, estás viendo por la ventana a tus amigos jugando al fútbol y tú es, vale, ahí me lo paso bien, esto es incómodo, pero quiero hacerlo. Ahí estabas pagando Siempre un precio. empecé a pagar. Cuando yo empiezo en YouTube en 2013, ahora es muy evidente, ¿no? Ahora tú piensas en un canal de YouTube y piensas, bueno, pues haces un canal, la gente te va a seguir, te haces una autoridad, una marca personal, vendes programas, productos, servicios. Compro un curso de marca personal. Pero yo cuando empiezo en YouTube, yo era el hazme reír de la gente de mi carrera. Ahí estabas pagando otro precio. Yo era ese es el de los vídeos. ¿Se reían de ti algunos compañeros? Y mis compañeros de toda la vida, del pueblo, de la infancia, me decían, tío, ¿por qué no dejas esa mierda y te buscas un trabajo de verdad? Gente que ya estaba colocada en bancos, ingenieros informáticos, en biomedicina, trabajando en farmacéuticas, tío, pero deja eso, ¿por qué no haces algo que te dé dinero? Entonces, eso fue una gran incomodidad, porque no es el qué opinará la gente, es qué opina la gente y no sé qué tengo que hacer. Yeah. O sea, fue un momento de incertidumbre brutal, porque si bien ahora abres un canal, sabes hacia dónde ir y sabes en quién fijarte, yo no tenía a quién No tenía referente. seguir, no tenía un referente, no sabía qué había que hacer. Entonces, eso fue muy complicado porque en cierta parte también me generó cierta crisis de autoestima. ¿Por qué? Porque cuando tú no sabes qué es lo que tienes que hacer y además tu información de tu entorno es tan dispar, te vuelves dependiente a validar lo que estás haciendo de forma externa. Entonces, yo me volví dependiente a hacer un vídeo y preguntar a mi entorno, ¿qué te parece este vídeo? ¿Te gusta? ¿Te aporta? Y eso fue mucho tiempo, muchos años. Entonces, eso fue una jodida gran incomodidad. Porque ya no solamente era la opinión externa, que fue un hazme reír en la carrera, te lo garantizo. Todos mis compañeros desde la infancia me dijeron que qué mierda estaba haciendo, que por qué no buscaba un trabajo normal o me hacía monitor de un gimnasio, sino que además el no tener una guía clara de hacia dónde ir me generó la dependencia de tener que consultar todo el rato si a la gente le parecía bien lo que hacía, porque no sabía qué hacer. Entonces, claro, ¿cómo rompes eso? ¿Cómo rompes esa dependencia a que cada paso que das lo tienes que validar de forma externa? Eso fue jodidamente duro en realidad. Sin embargo, escuchaste más a tu corazón que a tu cabeza. En cierta parte sí. Porque había algo dentro de ti que te decía, no sé cómo, no sé hacia dónde es, no le está gustando a nadie, pero dale. Algo dentro de ti te dijo, sigue. Mira, recuerdo que estaba dando un paseo por Madrid con uno de mis mejores amigos en aquella época y él sí que me apoyó mucho desde el principio en todo esto. Y recuerdo, yo en aquella época no hice el canal con un fin lucrativo ni con un fin empresarial, porque simplemente sabía que tenía que aportar. Llevaba con el canal 4 meses. Y este chico me dijo, tío David, pero ¿de verdad piensas que esto es interesante? ¿De verdad crees que el esfuerzo que te está llevando va a llevar a algo? Él te lo decía desde el cariño que te tiene. Y recuerdo que me paré en seco, estábamos dando un paseo por Madrid, le miré y le dije, tío, esto va a dar empleo. Esto es un proyecto que, si bien no lo estoy haciendo por esto, sé que va a ser algo grande y va a generar empleo. Y me dijo, tío, ¿de verdad estás diciendo que vas a poder emplear a personas y entrenadores y tal con esto? Y le dije, no sé cómo, ni sé si será posible, pero siento que que si se hace bien, sí. Pero qué importante, David, porque fíjate, ¿no? Y esto me encantaría que se lo llevaran todas las personas que te están viendo. Una persona con esa edad, estudiando, joven, busca siempre la conexión y la aceptación, porque esto lo llamamos innato en nuestros genes. Cuando en el tiempo de las cavernas conectamos con nuestro entorno, sabemos que por lo menos la comida está segura, no nos echan de la cueva. O sea, la no aceptación, el ser humano le huye como si fuera fuego, ¿no? Y tú, sin embargo, escuchaste más a tu llamado interior, dijiste, no sé cómo será, pero quiero. Entonces, claro, ahora mirar hacia atrás y ver a David, wow, el éxito que tiene YouTube, pero había que estar en ese momento y pagar el precio que tú pagaste. Total. Y así con todo en general. Es decir, creo que hemos pagado un precio y me he puesto muy incómodo en todos los momentos del camino, en realidad. Por ejemplo, cuando fuimos los primeros prácticamente en hacer un primer lanzamiento de un infoproducto en el sector del fitness seguro y a lo mejor en el sector infoproductor de los primeros, o sea, imagínate. Los primeros, por ejemplo, en exponernos a hacer venta directa en redes sociales, a hacer webinars de venta, a hacer estrategias. O sea, he sido la persona quizá más criticada del sector 100%, pero asumiendo que estamos abriendo un camino y que más tarde aquellos que critican tendrían que seguirlo también si querían mantenerse. Qué bueno. Entonces, si algo he aprendido con todo esto es cállate, no digas nada sobre algo que no sabes,
porque nunca sabes si más adelante tendrás que hacer aquello que estás criticando. Eso sí que es una incoherencia brutal y la gente percibe esa incoherencia. Entonces, al principio me preocupaba el qué pensara la gente, qué tal, qué cual. Hoy por hoy, lo que miro es, soy mucho más pragmático. Cuando tengo que tomar una decisión, lo que pienso es, ¿qué probabilidad hay de que ocurra aquello que me da miedo con esta decisión? Que me critiquen, que alguien haga un vídeo en contra, da igual, lo que sea. ¿Qué probabilidad hay? Casi siempre es máxima, siempre y cuando dejes el tiempo suficiente. Es decir, si quieres que alguien te critique en YouTube, lo único que tienes que hacer es hacer el ruido suficiente, estar el tiempo suficiente y llegar al momento. Va a llegar. Te planteas el peor escenario entonces y lo ves de ahí. Sí, planteo el peor escenario y veo la probabilidad real de que ocurra. Y casi siempre ese escenario puede ocurrir con mucha probabilidad si le das el tiempo suficiente para que ocurra. Eso es obvio. La segunda pregunta que me hago es, ¿qué probabilidad hay de que ese acontecimiento me destruya de forma radical? Y casi nunca hay una probabilidad ni siquiera ínfima de que eso ocurra. Porque por la experiencia acumulada, ni siquiera las mayores cagadas en Internet han implicado la destrucción de nadie. Y tercero, ¿qué puedo ganar si tomo la decisión? Entonces, si haces un cálculo real de cuánto puedo ganar, de qué probabilidad hay de que ocurra, la asumo y de qué opción hay de que cuando eso ocurra no ocurra nada, pues es todo mucho más fácil de llevar. Hace poco, por ejemplo, hicimos una campaña muy fuerte. Escalamos mucho en unas campañas, una formación que tenemos y yo sabía que iba a ocurrir el que alguien me hiciera un vídeo criticándome por la publicidad, por no sé cuánto. Yo lo sabía, obviamente. Es decir, ¿qué probabilidad hay de que ocurra? Máxima, si seguimos escalando campañas y cada vez llegamos a más gente y más veces, va a ocurrir. Ahora bien, ¿qué va a ocurrir si eso se acontece? Nada, pues como acaba de ocurrir, nada. Ruido. Estamos aquí, hay ruido, te incomoda un poco al principio, pero ya está. ¿Y cuánto podemos ganar? ¿A cuánta gente podemos ayudar? Es infinito. Entonces, adelante con la decisión, asumiendo que eso va a ocurrir, que no pasa nada por que ocurra, aceptándolo y poniendo en la balanza realmente lo que estamos obteniendo. Y muchas decisiones las tomo así ahora mismo. Para llegar a ese punto, David, el recorrido que has vivido también te ha ayudado, porque en una entrevista que te hicieron, yo no lo sabía, pero te pegaste un gran batacazo empresarial y creo que fue 25 años así, ¿no? Abriste un gimnasio, una cadena, algo así. ¿Cómo fueron aquellos momentos? Cuenta un poquito cómo fue. Bueno, el centro sigue abierto, de hecho. Tenemos un centro en Madrid, estamos en Goya, en el centro de Madrid, y básicamente fue una mala gestión de expectativas. Es decir, creo que hay que saber afrontar los fracasos, podemos llamarlo, los baches, vamos a llamarlo mejor, pero también hay que saber gestionar los éxitos. Y el problema está en que cuando fracasas muchas veces seguidas o te equivocas muchas veces seguidas, te etiquetas en cierta parte como asumes que las cosas no te salen bien, pero el problema está en que cuando tienes éxitos de forma muy recurrente, asumes que todo lo que vas a hacer va a tener el mismo éxito. Entonces creo que ni se tiene que subir el éxito a la cabeza ni el fracaso al corazón. Creo que es desidentificarte de ambas partes y asumir que cada juego son juegos distintos, que cada juego empiezas desde cero en cada partida, no que todo lo anterior, que evidentemente suma, va a marcar una diferencia en lo nuevo que hagas. ¿Qué es lo que ocurrió? Que venía de mucho tiempo, muchos años, yéndome muy bien. Cada proyecto que hacíamos funcionaba y cada vez más. Entonces, claro, eso te da una falsa seguridad de que piensas de que tú eres el que hace que eso funcione. Y en cierta parte sí, pero en cierta parte no. Es decir, para que algo funcione, evidentemente tienes más papeletas si tú eres una persona trabajada, si tienes una persona con herramientas, si eres una persona con experiencia. Pero no puedes infravalorar el papel del azar, el papel de ciertas circunstancias. Y creo que la gente no es consciente de eso. Entonces, evidentemente, cuanto más preparado estás, más papeletas tienes, pero es que el azar y las circunstancias juegan un papel muy importante. Total, llevaba mucho tiempo con muchos éxitos muy seguidos y entonces asumes de forma errónea que lo que haga lo puedo hacer. Y ahí valoré muy mal las expectativas y las exigencias, metiéndome en un centro muy grande, en el centro de Madrid, con inversión millonaria. Fue una locura en realidad. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues que no valoré justamente los cisnes negros, es decir, los acontecimientos que no prevés que pueden ocurrir. En este caso fue, por ejemplo, que hubo un fallo con el arquitecto y no nos iban a dar la licencia de apertura, porque hubo un fallo en la altura del suelo, el techo, entonces tuve que hacer de nuevo la obra entera. Entonces, claro, no cuentas con esas cosas, con cosas que no dependen de ti muchas veces, que dependen del azar, que dependen de un error humano. Sí, puedes montar un restaurante y que llegue un COVID y te cierren el restaurante un año. Y eso puede ocurrir. Pero
Hoy que miras hacia atrás, ¿de eso hace 5 años? Eso fue en 2016-2017. ¿Vale? ¿Lo ves como un aprendizaje necesario? Absolutamente, fue necesario. Estamos aquí por ello. ¿Necesitabas pasar por ahí? Absolutamente. Al final, cada uno elige su incomodidad. Yo ahí tuve una incomodidad muy grande, de más de 1 millón de euros de grande, para ser concretos. Y esa incomodidad tan grande, fue lo que me hizo pensar por encima del 1 millón de euros. Si hubiera tenido una incomodidad de 100 en lugar de 1 o de 50, seguramente hubiera pensado en 50, no en 1. Entonces, creo que al final fue una putada porque lo pasé muy mal, evidentemente. En aquel momento, claro. Pero sí que es verdad que cuando tienes un problema de una dimensión así, tu mente cambia para adaptarse a un problema de esa dimensión. Y tienes dos opciones. O lo sacas y realmente expandes tu mente a un sitio al que antes no estabas, o mueres en el intento, que es lo que suele ocurrir. Entonces, por eso, este mensaje es importante aclararlo, porque hay muchas veces que hay una versión muy romántica del emprendimiento, ¿no? Y del fracaso, ¿no? Claro, arriesga y todo genial y esfuérzate. Y el fracaso forma parte, y mientras más veces fracases, mejor. Sí, siempre y cuando el fracaso no te destruya. Entonces, está muy bien. No creo que haya fracasos, creo que hay resultados, y si quieres cambiar un resultado, lo que hay que cambiar es el proceso que te ha llevado a él. Entonces, no es básicamente que fracases y todo se acabe, sino que es un proceso de pasos que vas dando y que tienes que ir optimizando. Y está bien equivocarte. Yo me equivoco todos los días. Cada día sacamos campañas, hacemos cosas con las que la cagamos. Y está bien cagarla, pero siempre y cuando tengas bien acotado el nivel de cagarla y que no haya ni siquiera una opción de que eso acabe con todo. Entonces, animo al emprendedor a que se equivoque porque es necesario. Y le diría al emprendedor, bajo cualquier circunstancia, que evite acercarse a ese acontecimiento que se puede cargar todo, que es, en este caso, lo que yo hice. Salió bien. ¿Tú estuviste cerca? Yo estuve muy cerca de que se acabara todo, y no solamente conmigo, sino con toda mi familia. Mis padres estaban de aval, con sus propiedades, una deuda muy grande a nivel bancario. Yo puse todo el dinero que tenía. O sea, ahí te temblaron las piernas en ese momento. Sí. Entonces, está genial equivocarse, pero creo que ningún potencial de ganancia es tan grande si lo puede destruir todo. Entonces, creo... Ha sido un gran aprendizaje que te has llevado. 100%. Creo que al final hay que valorar cuánto se puede ganar, pero sobre todo cuánto puedes perder si no ganas. Entonces, para mí, no hay ningún proyecto que me pueda dar 100 millones de euros si la probabilidad contraria es de cargártelo todo. Da igual, porque no hace falta hacer no hace falta un beneficio desmedido si el riesgo es máximo. Para mí es mucho más inteligente actuar como una balanza. Es decir, que la gran mayoría de proyectos tengan un riesgo comedido, pero un crecimiento constante, y un poquito de riesgo muy alto con un potencial de ganancia enorme. Pero que, independientemente de que todo se acabe en esta parte pequeña, no pase nada. Exactamente. Te quería preguntar, David, yo, uno de los mentores que he tenido la suerte de leer mucho es de Richard Branson, el dueño de Virgin, y él siempre dice que lo primero que evalúa cuando le presentan una idea nueva, un negocio, es si se va a divertir con ella, ¿no? Y yo al principio decía, bueno, esto es una frase hecha, pero por lo menos mi experiencia a lo largo del tiempo es que no puede irte bien ningún proyecto si no te lo estás pasando teta, si no estás disfrutando. ¿Qué dirías tú al respecto? ¿Has visto esa relación en los proyectos que te han ido bien entre la diversión y el proyecto? ¿O? 100%. En mi caso personal estoy muy de acuerdo contigo. Creo que hay personas que no disfrutan en absoluto de lo que hacen y que les va muy bien, por lo menos en lo económico, pero en lo personal soy una persona que se mueve por pura pasión. Y además me muevo por pura pasión y no me importa cargarme cosas que ya no me apasionan. Entonces, en lo personal estoy muy de acuerdo contigo. Pasar página no te importa si un proyecto ya no te está apasionando. Exacto. Aunque te haya dado. Oh, fantástico. Pues ya para acabar te quería hacer 2 preguntas. Si pudieras darle un consejo a un chaval de 18 años, no sabe si va a ser emprendedor, tiene ese ruido de sus padres, sus amigos diciéndole un trabajo fijo, haz esto, no sabe si quiere ser emprendedor, ¿qué consejo le podemos dar a un chaval así que está como perdido? Yo le diría que haga cosas diferentes y que empiece a mover la rueda. Al principio, yo creo que es muy complicado que una persona con 18 años sepa hacia dónde le va a llevar la vida o qué va a tener que hacer. Pero es que yo con 30 no lo sé todavía. Qué bueno. Quiero decir, estoy aquí y no sé cómo he llegado hasta aquí. Simplemente sé que de una forma u otra cada peldaño se ha ido colocando de forma casi mágica en el sitio en el que tenía que estar, pero soy capaz de verlo hacia atrás, no hacia adelante. Entonces,
Si no das el primer paso, el siguiente no se va a producir. Y miro hacia atrás y digo, joder, cuánta lógica ha habido entre todos los pasos, que parece que han sido orquestados, ¿no?, de forma mágica hacia el punto en el que hemos llegado. Pero, sin embargo, no sé proyectar eso hacia adelante, es decir, no sé hacia dónde me va a llevar la vida. Y además, tampoco me lo quiero plantear, porque la vida siempre tiene viajes para ti mucho más interesantes de los que tú no planeas, ¿no? Lo que pasa es que tienes que tener la mochila hecha para coger ese autobús que te lleva a ese viaje. Pero a veces no nos somos ni capaces de imaginar. Entonces, yo lo que intentaría, o le diría a ese chaval, o el consejo que me daría a mí mismo, con 16 años, es, tío, no tienes ni puta idea de qué vas a hacer, qué va a ser de tu vida, haz cosas. Haz cosas porque la inercia al final te va a hacer conocer a contactos, descubrir cosas, llegar a sitios a los que de otra forma no hubieras llegado. Y al final los puntos se van a ir conectando y vas a ir definiendo ese camino. O sea, creo que intentar hacer una predicción de lo que va a ser tu vida y tomar... Es imposible, no puedes hacerlo. O sea, ponte en marcha. Ponte en marcha. Empieza a caminar y ya veremos dónde te lleva y ve disfrutando el camino y ve aprendiendo de las lecciones y de las curvas. Hay una metáfora que me gusta mucho y es... Yo cuando me imagino a alguien con 16 años, incluso yo con 16 años, me imagino una pelota de nieve gigante al borde de un precipicio. Y me imagino al chavalito, a David, con 16, empujándola con un montón de esfuerzo y no se mueve. Y de repente un día se mueve 1 centímetro. Y de repente 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, y de repente tienes 30 años, la pelota va súper rápido por la colina y tú ya no empujas la pelota, sino que hay un bache, la pelota salta, gira. Yo creo que llega un momento en el que tienes inercia y la vida te va llevando hacia el mejor sitio al que tiene que ir, al camino con menos resistencias. Llega un momento en el que la pelota tiene inercia y la propia colina la empuja hacia el sitio en el que menos cuesta que se mueva. Y es un poco como me siento ahora mismo. Es con 16, empujaba una pelota que no sabía si algún día llegaría a moverla. Con 30, me he despreocupado, he soltado. Es como, nos están llegando todo a la forma. Gira para allá, voy para allá, gira para allá. Exacto. El experimento de rendición. Y sé que el camino, sé cuál es, ahí abajo. O sea, al final todo va a acabar ahí abajo. Sí. Y si pudieras escribirle una carta a tu yo, a David con 50 años, ¿qué crees que le pondría? ¿Qué le dirías? ¿Qué te gustaría? Si le escribiera una carta a mi yo de 50 años, pues yo le diría que no perdiera la ilusión, ¿no? Que siguiera con esta sensación que tengo ahora mismo y que se mantenga joven, entrenando y creando. Que se mantenga joven, que se mantenga creando y que no pierda la ilusión. Sí. Es buen consejo. David, ha sido un placer, de verdad, tenerte aquí. Ojalá que tu ejemplo ayude a otras personas, que les inspire. Yo creo que estamos aquí para eso, para crecer nosotros y que nuestro crecimiento inspire a otras personas. Y aquí tienes tu casa, absolutamente para siempre. En cualquier cosa que yo te pueda ayudar, acompañar en ese camino, ahí me vas a tener. Y de verdad que es un placer. Muchísimas gracias en nombre de todas las personas que nos siguen. Y bueno, despídete, dile algo a todas estas personas que están por aquí que les pueda servir para mantenerse tan activados como estás tú. Qué bueno. Pues nada, me quiero despedir con un profundo gracias. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí, hasta el final. Creo que pocas personas además llegan al final de cada cosa, ¿no?, que se proponen hacer. Así que bueno, este es un primer paso. Y nada, simplemente comentarte que estoy a tu disposición. Mis redes sociales son Power Explosive en Instagram y en todas partes. Y sí que me gustaría cerrar este capítulo pidiéndole a la gente que está con nosotros que me mande un mensaje privado y que me diga cuál es el mejor aprendizaje o la mayor píldora o lo que te llevas de este ratito que hemos estado aquí juntos. Me encantaría, me gustaría muchísimo que me escribieras un mensaje por Instagram, por ejemplo, en Power Explosive y que lo compartieras conmigo. Además te voy a leer con mucho cariño. Yo puedo asegurarte, y lo digo mirando a cámara, que David contesta cada mensaje que se le pone, y mira que tiene seguidores. Siempre le digo a mis seguidores que beban de otras fuentes, que no se queden solo con el falso gurú, como yo digo. Y para mí, las fuentes a las que invito a beber tienen que ser fuentes, pues como es el caso de David, fuentes que realmente vibran en coherencia, vibran muy arriba. Ellos han recorrido antes el camino, así que síguele en Power Explosive, pero una vez que estés ahí vas a ver que vas a poder formarte con él tanto en técnica de memoria, lectura rápida, el mundo de los negocios, el mundo del emprendimiento, el mundo de la comunicación y por supuesto el fitness, que fue su tarjeta de visita, ¿no? David, te quiero dar un abrazo. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Gracias. Por todo lo compartido y nada, ha sido un placer, de verdad.